Seguimos con nuestra próxima disertación. En este caso son dos de Argentina, la doctora Nancy Carreño. Ella es especialista y educadora en diabetes, es presidente de la Fundación Argentina de Diabetes y miembro del Comité de Innovación en Diabetes de la SAD. Y el doctor Daniel Sternik, también de Argentina, especialista y educador en diabetes, vicepresidente de la Fundación Argentina de Diabetes y miembro del Comité de Innovación en Diabetes de la SAD. En este caso, ellos van a hablar de evolución de los medios de comunicación para educarse sobre diabetes. La presentación, por una cuestión de un problema que no han podido estar presente, nos han dejado grabada, así que la vamos a comenzar a pasar para que la vean. Hola a todos, somos Nancy Carreño y Daniel Sternik, médicos especialistas y educadores en diabetes, responsables de la Fundación Argentina Diabetes. Estamos encantados de ser panelistas en esta primera experiencia. Les contamos que formamos parte del Comité de Innovación de la SAD. Hemos trabajado muchísimo para que esta jornada sea una realidad y bueno, que cumpla con las expectativas de todos. Como no pudimos estar presentes en el streaming, les grabamos la presentación y les dejamos nuestro correo, argentinadiabetes@gmail.com, para que nos escriban y nos consulten cualquier duda o inquietud sobre la presentación. Les saludamos a todos y les deseamos una muy buena jornada. Comenzaremos hablando de Internet, este conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas entre sí compartiendo un protocolo, donde ningún nodo es más importante que otro, donde casi todos los intereses pueden satisfacerse. Ya desde sus inicios por 1998, se decía de ella que sería un lugar donde se podía obtener toda la información que se necesitara, en el momento que se necesitara y desde el lugar donde uno estuviera. Su potencialidad era asombrosa y ya desde entonces se intuía que Internet era algo más que información, que había la posibilidad de devolver, que había la posibilidad de interactuar. Y así fue como en el 2004 nacen las redes sociales y los elementos de la web 2.0 que permitieron que una persona sin conocimiento de computación pudiera crear sus propios contenidos, difundirlos y compartirlos con sus amigos. Y en este contexto surgieron infinitos tipos de comunidades alrededor de infinitos tipos de intereses y se desarrollaron incontables tipos de relaciones sociales. En el 2007, todos queríamos tener nuestro pequeño mundo y conectarlo con el de nuestros amigos. Y así fue como que se formaron las plazas sociales, estas aulas públicas hechas de conversaciones, un lugar donde nos quedábamos un rato y también pasábamos mucho rato. Y yo coincido personalmente con Dolores Gray, quien es conferencista y profesora especializada en redes sociales, educación y psicología social, autora de Socionomía, cuando dice que las tecnologías sociales nos apasionan tanto como lo hacen porque satisfacen dos necesidades inherentes a la condición humana, la sociabilidad y la necesidad de saber. Y por eso, hoy nos descubrimos conectados en forma permanente, y esa conexión ubicua a redes cada vez más amplias y más presentes en nuestra vida cotidiana es la que nos ha transformado. La vivencia de estas plazas públicas, de estas ágoras virtuales, nos ha modificado como personas y también como sociedad. Y es por ello que trabajamos diferente, elegimos nuestros hobbies en forma diferente, aprendemos en forma diferente, porque en realidad somos personas diferentes. TICs, como aquellas tecnologías, recursos y aplicaciones que se utilizan para gestionar información a través de dispositivos electrónicos. Estos dispositivos pueden ser tablets,
PC, teléfonos móviles, dispositivos de audio-video o consolas de videojuegos. Las tecnologías cambiaron, también cambiamos las personas que las utilizamos. Esto se denomina evolución sociotecnológica. Tic-tac-tec. Entonces, las tecnologías pueden usarse para informar y comunicar, TIC, para aprender y construir conocimiento, TAC, o como un espacio de participación ciudadana, TEP. Por ejemplo, yo genero un espacio de aprendizaje donde aporto mis saberes y mis habilidades, interacciono con amigos, creo comunidades digitales, publico contenidos propios, que pueden ser videos, que pueden ser archivos o conferencias, que aportan un valor a mi comunidad de referencia, estoy utilizando las redes como TAC. Y esto se denomina aprendizaje aumentado. En el aprendizaje aumentado, los alumnos son proactivos y en forma autónoma buscan el conocimiento, y sus docentes o maestros los motivan, aumentan sus capacidades multitareas, estimulan su pensamiento crítico para que aprendan a aprender y que en definitiva aprendan de manera más eficiente, a sacar mejor provecho de Internet y se conviertan en ciudadanos eficientes en el siglo XXI. Hemos pasado de una educación donde el profesor lo sabe todo y le enseña al alumno cómo es el mundo, a un aprendizaje donde el alumno es proactivo, guiado por sus maestros, aprende a aprender, y con estos nuevos conocimientos y habilidades, tal vez pueda cambiar el mundo. La irrupción de las TICs ha causado cambios profundos en la sociedad, en la ciencia y en la educación. En realidad, las tecnologías nos han modificado desde tiempos ancestrales. Somos cyborgs, mezcla de humano y tecnología. Las tecnologías como el lenguaje, la vestimenta, la alimentación, el fuego, la rueda, nos modificaron y fueron determinantes para nuestra evolución. Así lo muestra la investigación del Dr. Singh, que afirma que el uso de la tecnología del Paleolítico, es decir, aquellos utensilios de cocción que estaban hechos de piedra, fueron claves para las modificaciones en el aparato masticatorio digestivo y las adaptaciones que se hicieron para poder cubrir las necesidades energéticas mucho mayores del cerebro del Homo erectus. Del mismo modo, ocurrieron cambios en el cerebro conectado y pasaremos a repasar algunos de los más importantes. Internet se convierte en nuestro disco duro externo. Allí almacenamos muchas de las cosas que solíamos memorizar. Son varios los estudios que confirman, y esto deriva de nuestra pereza cognitiva. No nos molestamos en memorizar datos que recuperaremos fácilmente, como pueden ser los emails o los números de teléfono. Hemos cambiado la forma en que aprendemos y los recursos que antes dedicábamos a memorizar hoy cumplen otras funciones. Los estudios de Sparrow y otros muestran que nos resulta más fácil recordar los procesos por el cual llegamos a las cosas más que las cosas en sí mismas. Hemos aumentado nuestra capacidad multitarea, ya sea como adaptación o como distracción. Carr mostró que Google afecta nuestra atención. No sabemos si es en forma temporal o permanente, pero sí que nos hemos vuelto más distraídos. Nos cuesta más concentrarnos, nuestros cerebros tienden a buscar nueva información en forma constante. Clifford, en Stanford, observó que los multitaskers, como somos la mayoría de los internautas, tendemos a superponer informaciones antiguas y valiosas con las novedades. Y en vez de focalizar la atención en cosas importantes, tendemos a distraernos ante cualquier novedad, como puede ser un mensaje en redes, como puede ser un email que está entrando. Somos cada vez mejores a la hora de filtrar información y determinar su relevancia.
Otro cambio importante es que somos más inteligentes, gracias a Internet o a pesar de Internet. Y ahora además gozamos de una nueva inteligencia, que es la inteligencia colectiva. A pesar de esto, nos cuesta leer en forma lineal, exploramos más que leemos y lo hacemos en F. Comenzamos en el ángulo superior izquierdo, luego seguimos por el horizontal, pero llegamos hasta el final 4 o 5 renglones, y luego scrollamos para abajo. Y el otro precio que estamos pagando es que cada vez somos más adictos a la tecnología. Sí, nuestros niveles de dopamina nos hacen sentir aburridos cuando no podemos usar tecnología. Nos dificultan la atención, nos dificultan otras tareas y también nos pueden causar desconexión. Ya hay descripción de registros de craving o síndrome de abstinencia, y los circuitos parecen ser lo mismo que la adicción a sustancias. Los cambios en el área de la educación han sido muy profundos. Tanto que ahora nos preguntamos si Isaac Asimov hablaba de ciencia ficción o de predicción cuando decía que existirían grandes bibliotecas a las que accederíamos desde nuestras computadoras domésticas, un lugar donde cualquiera puede obtener las respuestas y las referencias necesarias. Este concepto lo cambió todo. La información hoy no es más poder. No tiene sentido guardarla, sino compartirlo. Ya no es tan importante saber las respuestas, sino saber buscarlas, formular las preguntas adecuadas, saber filtrar, saber contextualizar, saber desconectar, aprender a aprender en un entorno cambiante. Así, si nos trasladamos al campo de la educación diabetológica, podemos tener un nuevo rol: guiar a nuestros pacientes o amigos en redes para que puedan sacar mejor provecho de Internet, para poder gestionar su enfermedad de forma más eficiente, colaborar con ellos para que aprendan a aprender para siempre, porque ya no alcanza con educarse una vez. Definiremos educación virtual, e-learning o educación online, términos que usaremos como sinónimos, como aquella en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje sea soportado por Internet, al menos en parte. Usaremos aprendizaje online cuando hablemos desde el estudiante y enseñanza online cuando lo hagamos desde el profesor. En este próximo minuto repasaremos lo que sucedió en nuestro escritorio en los últimos 25 años. Y la educación en diabetes no pudo estar alejada ni ajena a todos estos cambios que se produjeron en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que repasaremos algunas de las evidencias de las modalidades virtuales.
Esta es una encuesta que realizamos en el 2018 los miembros del Comité de Innovación sobre uso de las tecnologías en miembros de la SAD, y el 28,14% de nosotros ofrecemos educación estructurada a nuestros pacientes, la gran mayoría en forma presencial. Si queremos mirar lo que ocurre en otros países, esta es una encuesta publicada en el 2009, realizada a 1.169 personas con diabetes, 629 médicos y 1.871 educadores, preguntando sobre acceso a los cursos de automanejo en diabetes. Ellos llegan a la conclusión de que es necesario realizar esfuerzos adicionales para garantizar tanto la derivación como el acceso a dicha capacitación, y también deja en evidencia que algunos médicos tienen miedo de perder a sus pacientes y muestran desacuerdo con las indicaciones que los educadores dan a los mismos. Llama la atención que a pesar de que lo considera parte integral del tratamiento de las personas con diabetes y que el DSM está financiado, solo son derivados a estos cursos el 23 al 66% de los pacientes. Esta otra publicación, que data del 2011 sobre el valor de la educación, nos muestra que solo el 6% de los pacientes cuyo seguro cubría un programa reconocido de autocuidado en diabetes asistían a las sesiones, y aquellos que asistieron a más de 2 resultaron ser solo el 3%. Si vamos a otra publicación, esta vez del Reino Unido, donde también cuentan con la misma situación, que las personas con diabetes tipo 2 recién diagnosticadas son derivadas a programas estructurados de educación en el inicio y al año, y luego se hacen otros refuerzos, podemos ver que la tasa de adherencia continúa siendo baja. En este año fue del 5,6%. Y de los trabajos que involucran la modalidad virtual, nosotros sabemos que construyen y sostienen la comunidad en línea cuando existe intercambio relacionado con el contenido, planificación de las tareas de aprendizaje y participación en el apoyo social, es decir, cuando se genera aprendizaje colaborativo. Esta es una revisión publicada en el 2015 por el grupo de Catherine Pereira. Ellos revisaron terminología en inglés durante 10 años, encontraron 111 artículos, de los cuales 14 reunieron los criterios de inclusión para este trabajo, 9 de ellos fueron randomizados y controlados, la duración resultó ser entre 2 semanas y 24 meses, y el total de pacientes 2.802. Tiene como precedente un metaanálisis publicado en el Diabetes Care en el 2014 por el grupo de Kinsler y otro publicado en el 2006 por el grupo de Jackson. Los resultados del DSME impartido por Internet resultó eficaz para mejorar el control glucémico, el conocimiento de la diabetes, los hábitos alimentarios y la asistencia a las citas clínicas. Mostró beneficios adicionales en el acceso más fácil para muchas personas debido al horario conveniente tanto para el estudiante como para el educador. El formato asincrónico parece prestarse bien a la información relacionada con la diabetes. Los estudiantes pueden procesar conceptos complicados a su propio ritmo. Y finalmente, todas las intervenciones fueron más efectivas en comparación con la atención habitual o la intervención escrita. También mostró que se necesitan más estudios para evaluar los mejores métodos para mantener la participación del paciente, que continúa siendo un desafío, y para valorar el impacto a largo plazo. Hay que tener en cuenta que la participación y el uso de materiales de Internet disminuyeron con el tiempo. Y es
posible que proporcionar contenido dinámico y rotativo puede mantener el interés del paciente en aprender sobre nuevos temas. Recordemos que aunque las revisiones sistemáticas han confirmado que las intervenciones por computadora pueden mejorar los resultados de salud en diabetes, no todas esas intervenciones tienen un impacto beneficioso, con metaanálisis que muestran una heterogeneidad sustancial relacionada con intervenciones muy diferentes. Cuando pensamos en resolver un problema, en este caso sobre educación en diabetes, y a la luz de todos los cambios que hemos revisado en los últimos minutos, se me ocurre pensar si nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. ¿Por qué las personas no adhieren a nuestras propuestas? ¿Por qué abandonan? ¿No necesitamos conocernos mejor, saber cómo nos motivamos, cómo construimos el conocimiento en la actualidad? ¿Los parámetros que medimos son los que necesitamos? ¿Cómo encontramos estas respuestas? Es probable que estén en los millones de datos que estamos dejando las personas en Internet. No necesitaremos de la transdisciplina, de la integración de las diferentes disciplinas para conocer mejor cómo somos y cómo aprendemos. Y con todos estos interrogantes, pero con la intención de motivarlos a la acción y no llenarlos de incertidumbre, los dejo con las palabras del doctor Maximino Ruiz, quien dijo: hagan, no dejen de hacer, porque más allá de los resultados, el mundo cambia con los que hacen. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Bueno, en esta segunda parte de la charla, yo voy a hablar sobre e-learning, sus esenciales, vamos a hablar sobre las tendencias en el aprendizaje en línea, contarles un poco sobre el futuro y finalmente les mostraremos la propuesta educativa de Fundación Argentina Diabetes. Pero si el e-learning está mediado por Internet, comparte muchas de sus características. Es descentralizado, es accesible, es flexible, es decir, adaptado a las necesidades del estudiante. Utiliza un concepto que es muy interesante, que es anywhere, anything, anytime, en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier tema. Este concepto es lo que se conoce como just in time, justo a tiempo, justo ahora. Lo quiero, lo tengo, lo necesito, lo hago. O sea, soluciones concretas a necesidades concretas. Está centrado en el alumno, quien de una manera proactiva y en forma autónoma busca el conocimiento. Utiliza una interacción permanente con sus usuarios, requiere de comunicación y tiene un soporte tecnológico. Utiliza material multimedia que permite explicar lo complejo de una manera más fácil y sencilla. En definitiva, el e-learning es participativo, es colaborativo, es compartido y social, es decir, juntos aprendemos mejor, más, y todos aprendemos de todo. Puntos interesantes que me gustaría destacar y que muchas veces nos llevan a confusión. Online es la forma de entrega del material educativo y de la interacción entre el estudiante y el profesor. Online no es una forma de enseñanza, no es una propuesta educativa. El aprendizaje online puede sostener muchas metodologías y propuestas educativas. Ahora bien, la enseñanza online puede ser tan buena, puede ser mejor, muchísimo mejor, peor o muchísimo peor que la enseñanza presencial. La calidad educativa no depende de la modalidad de entrega, pero sí claramente depende del profesor. Estos datos fueron sacados de Tony Bates, pero fundamentalmente de la adaptación que hace el profesor Salim Carrasco, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Él llega a la conclusión, después de estudiar cientos de páginas conteniendo estudios comparativos entre la clásica enseñanza cara a cara y la enseñanza online, llega a la conclusión de que no se encuentran diferencias significativas entre los diferentes modos de entregar la enseñanza. Y si comparamos la enseñanza mixta y la enseñanza cara a cara,
también se llega a la conclusión de que la enseñanza mixta es más efectiva, proveyendo allí una base que justifica a los docentes todo el esfuerzo necesario para, a la hora de realizar propuestas, las hagan en este formato. Pero fíjense qué interesante que cuando solo se usa online, parece que este formato es tan efectivo como la tradicional clase habitual. No se observan diferencias significativas cuando lo hacemos en forma separada. Si observamos un continuum de la educación virtual y tenemos en cuenta en esta diapositiva que vamos a ir de menor a mayor involucramiento, vemos que en el extremo inferior izquierdo tenemos la clásica clase cara a cara. Prácticamente hoy ya no se puede encontrar, pero es la que muchos de nosotros en la primaria o en la secundaria tuvimos. Y en el otro extremo del continuum tenemos la educación completamente online, que es la que realizan los alumnos que prácticamente no van a la escuela o no acuden al campo. Es lo que antiguamente se denominaba educación a distancia. Pero al medio existen una zona gris en donde el docente, si se apoya en la tecnología, por ejemplo, pidiéndole a sus alumnos que vayan a buscar formación o información en la web, o el docente utiliza un PowerPoint, ya estamos utilizando una clase con ayuda de las TICs. Existen otros formatos en donde parte de la información es enviada previamente y luego se trabaja el resto en la clase. Es lo que se denomina la clase invertida. Y la clase híbrida, que es otro formato también, en donde un porcentaje que en líneas generales va del 50%, se entrega en forma previa y el 50% se trabaja en la clase. En definitiva, estos últimos 3 o 4 formatos de clase se denominan clases entregadas, en donde la información previamente es entregada por el docente. Si tenemos que hablar de las tendencias en el aprendizaje en línea, les dejo aquí algunos conceptos. El M-Learning es el aprendizaje basado en el uso de los dispositivos móviles. Este dato ténganlo en cuenta para más adelante cuando hablemos del proyecto Fundación Argentina Diabetes. El B-Learning, que combina el e-learning asincrónico con los encuentros presenciales sincrónicos. Y el G-Learning, que es una mezcla entre aprendizaje y diversión, aquí combina videojuegos con contenidos de alta calidad. Con las tendencias, observamos que el U-Learning, la U de ubicuidad, aquí el concepto que se quiere dar es que la accesibilidad o la información se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Incorpora cualquier tipo de tecnología que permita la formación. Y finalmente, el T-Learning, que es el aprendizaje global, pero en un aula física, utilizando todo tipo de dispositivos, plataformas electrónicas, redes sociales, televisión digital. Del futuro, estos son algunos datos sacados de la Expo Learning en la última conferencia en marzo del 2019. Son pequeños conceptos que les quiero dejar. El blockchain, o cadena de bloques, mucho es lo que se ha venido hablando del Bitcoin y las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Son un nuevo sistema de pago, una moneda completamente digital. Bitcoin es como si fuera dinero para Internet. Bueno, el blockchain es un sistema que soporta este tipo de monedas digitales y debido a su sistema de verificación, que es muy complejo, que hace que sea imposible que se pueda usar 2 veces, le otorga una seguridad absoluta y esto hace que muchos de los alumnos van a empezar a poder pagar sus capacitaciones, su curso, con este tipo de billeteras electrónicas. También las universidades van a poder empezar a otorgar certificados digitales o se van a poder crear programas formativos personalizados de manera automática. Un aporte que la inteligencia artificial ha hecho al e-learning es la identidad digital del alumno, que la obtiene a partir del reconocimiento facial. Aquí la implementación de algoritmos crean métodos de control que son capaces de validar la identidad del alumno e más, incluso hasta se puede detectar algunos comportamientos anormales o incorrectos durante el periodo de formación. Por ejemplo, el profesor puede identificar perfectamente al estudiante antes de realizar un examen o bien cuando accede al campus virtual. La realidad mixta, es decir, la combinación entre la realidad virtual y la realidad aumentada, es otro de los aportes en el futuro de la educación. Una de las ventajas que tiene
este tipo de tecnología es que permite formar a los alumnos en temas prácticos, algo que siempre ha sido bastante difícil de transmitir mediante el e-learning. La realidad mixta cada vez se enfoca más en la medicina, ofreciendo aprendizaje de técnicas que simulan una situación que se presenta en la vida real. Los chatbots, como conocemos, son programas que simulan mantener una conversación con el alumno, dando respuestas previamente ya armadas o automatizadas. La aplicación de los chatbots van a beneficiar la tarea del tutor online a la hora de que van a automatizar el envío de información estándar, pero va a generar o va a descumplir un montón de tareas que habitualmente se hacían. Va a satisfacer gestiones de comunicación entre instituciones, el alumno. De esta manera, en definitiva, van a resolver una serie de problemas haciendo mucho más rápido y eficaz las tareas administrativas. El microlearning consiste en generar aprendizaje a través de pequeñas dosis o pequeñas píldoras de conocimiento. La efectividad parecería ser más rápida y eficiente que las propuestas extensas y tiene la ventaja de ser de fácil implementación en los diferentes sistemas dispositivos que los alumnos usan. ¿Cuál podría ser un ejemplo de microlearning? Bueno, podría ser, por ejemplo, un profesor en un canal de YouTube contándonos videos breves sobre cómo se resuelven algunos de los problemas de matemática o alguna tarea puntual. El Big Data para personalizar la información. Primero que todo, ¿qué es Big Data? Big Data es una gran base de datos compleja que requieren de aplicaciones informáticas no tradicionales, no clásicas, para procesar todos esos datos y tratarlos de forma adecuada. Bueno, a través del Big Data se podrá recopilar y analizar miles de datos para obtener conclusiones muy concretas y así crear programas o cursos totalmente personalizados. Siguiendo adelante un poco con las otras opciones y el futuro de educación, el aprendizaje social, si hay algo que tenemos muy claro y se ha podido observar, es que a las personas les gusta compartir información, nutrirse del conocimiento del otro y, en definitiva, construir un aprendizaje común. Este aprendizaje social se ha acelerado muchísimo en los últimos años gracias a la consolidación de plataformas como las de las redes sociales o los blogs colaborativos, entre otras. El curador de contenidos. La sobresaturación de información en Internet es evidente y puede afectar a la capacidad de aprendizaje, sobre todo en las edades más tempranas. Es aquí donde el curador de contenidos es una disciplina que cada vez es más utilizada en las instituciones, en la escuela, a la hora de seleccionar la información más importante, más relevante en torno a un tema de interés. La robótica aplicada sobre el learning cada vez se va utilizando más, y la inteligencia artificial ya no es una tecnología que por allí veíamos en la televisión o que la veíamos muy lejana. Los robots ya guían a los alumnos durante el aprendizaje. Por ejemplo, existen robots guiados por voz que ayudan a los alumnos a buscar contenidos o información, o también actuando como soporte de algunas consultas técnicas. Y finalmente el video learning, que es el formato preferido por las nuevas generaciones de alumnos y docentes, y no deja de crecer en los medios como YouTube, por ejemplo. Este crecimiento, esta popularidad, ha obligado al e-learning a introducir más contenidos en formato audiovisual que el profesor los va intercalando en sus charlas. El desafío actual es disminuir el tiempo de carga y el peso de estos videos para conseguir que realmente sea una experiencia audiovisual interesante para los alumnos. Pero bueno, simplemente ha sido una pincelada para entender que el futuro de la educación virtual ya vino para quedarse, y es muy importante que podamos aprender o tener una mirada sobre. Ahora bien, estamos convencidos de que necesitamos desarrollar métodos innovadores, diferentes para educar en diabetes, y es allí donde creemos que las intervenciones digitales tienen el gran potencial, tienen la capacidad de aumentar la accesibilidad y fundamentalmente mejorar los resultados. Y bueno, quizás esta diapositiva refleje un poco la realidad, al menos nuestra realidad. La mayoría de las personas con diabetes en nuestro medio, en San Luis, Argentina, no encuentran las opciones de educación estructurada o bien las abandonan. Quizás eso haya sido el motivo para que ya hace un par de años nos hayamos puesto a pensar en algunas alternativas, en algunas ideas para generar un proyecto que se llama Fundación Argentina de Diabetes y que se los voy a presentar.
La Fundación Argentina Diabetes es una entidad sin fines de lucro que nació a fines del 2015 y cuyo objeto es posicionar la educación en diabetes en los distintos segmentos de la comunidad. Nosotros utilizamos como infraestructura de Internet y utilizamos para educar la modalidad virtual. Pero para desarrollar todo esto tuvimos que aprender, tuvimos que estudiar, tuvimos que adquirir una serie de habilidades tecnológicas, estimular y entrenar nuestra creatividad, aprender sobre seguridad en la web, mejorar nuestra comunicación efectiva, aprender a curar contenidos, en definitiva, una serie de competencias digitales básicas que nos permitirán pasar de un formato de educación clásica y tradicional hacia un formato virtual. Y de esa manera poder desarrollar nuestro propio e-learning, el e-learning de Fundación Argentina Diabetes. Pero ¿qué características debería tener el aula? Nosotros pensamos desde un principio que el aula debería tener un alto alcance y sin costo para el usuario. Estamos convencidos de que la educación no tiene precio, pero sí tiene valor. Tendría que ser adaptable y editable de manera tal que se pudiese adaptar a los distintos grupos sociales y que pudiese tener la capacidad de edición, es decir, incorporar conocimientos a medida que estos fueran apareciendo. Que pudiese ser práctica de manera tal de que la distancia y el horario no fuesen una limitante, que tuviese interacción con las redes sociales, ya conocíamos el tremendo valor de las redes sociales, que fuese inclusiva, de manera tal de que ninguna persona pudiese quedar excluida por ningún motivo, y fundamentalmente que tuviese medición de sus resultados. Con todos estos atributos les presento formalmente el aula de Fundación Argentina Diabetes. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos cursos de educación virtual para aquellas personas con diabetes que recién se han diagnosticado, aprendamos sobre diabetes mis primeros pasos de la opción. O bien, para aquellas personas que teniendo diabetes quieren saber o aprender mucho más. Sin embargo, una vez terminada esta propuesta, nosotros consideramos que debemos incluir a grupos centrales en nuestra comunidad, y no dudamos y fuimos por ellos. Es así que aparece una propuesta exclusiva para los docentes, dulces docentes cuando la diabetes entra al aula. Esta propuesta educativa fue tan bien recibida por esta comunidad que en poco tiempo aparece una segunda opción para los docentes que se llama Conocer más sobre diabetes maestros líderes. Estas dos capacitaciones, por resolución del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, les otorga puntaje para la carrera docente. Continuando con la formación y los cursos que ofrece nuestra aula, Dulces Farmacias, una aliada de las 24 horas, es la opción para empoderar a los equipos de atención en el mostrador de la farmacia, fundamentalmente a los auxiliares de farmacia, de manera tal de que puedan, a la hora de expender sus medicamentos, también ofrecer un consejo saludable o una correcta dispensa. Y finalmente, Dulces Policías, una duda siempre cerca, a través de un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública de la provincia de San Luis, aparece esta opción para que los cadetes del último año de egresados de la Escuela de Policía salgan con educación formal en diabetes. En definitiva, consideramos que la propuesta educativa del aula virtual es una buena manera del uso de las tecnologías en forma de TAC, es decir, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque interactuamos con los participantes, creamos una comunidad digital y fundamentalmente creamos contenidos propios. ¿Qué dicen nuestras métricas? Los datos del Google Analytics nos dicen que a la fecha 309.910 personas iniciaron sesiones en nuestra página web. Tenemos presencia de 104 países en la página y más de 4.000 personas han formalizado su registro para elegir una de las capacitaciones. A la fecha contamos con 6 cursos para la comunidad.
Continuando con el análisis del Google Analytics, observamos que de esas 309.910 sesiones se han generado más de 1.370.000 páginas visitadas. ¿Y de dónde son los visitantes? Bueno, los datos demográficos, fíjense qué interesante que si bien la mayoría de las personas es de nuestro país, tenemos una fuerte presencia en España y en toda Latinoamérica. Y es aquí donde les recuerdo el dato del valor de los usos móviles, porque fíjense el valor de los celulares, ya que representan más del 50% de las personas que navegan por nuestra web y que eligen alguna de nuestras capacitaciones. Pero bueno, es muy importante también que este proyecto educativo cuente con el aval de diferentes instituciones, pero para nosotros ha sido central el apoyo de nuestra institución de referencia, que es la Sociedad Argentina de Diabetes, y también el aval de otras sociedades científicas como la Federación Argentina de Cardiología. También ha sido muy importante someter a todo este proyecto educativo auditorías externas de seriedad online. Existen en el mundo web sellos de calidad web sanitaria que se dedican a evaluar la calidad de los contenidos de nuestras páginas. Los sellos más importantes a nivel mundial son el Código Home y la Web Médica Acreditada, entre otros. Ambos se encuentran actualmente activos en la página web y en el aula virtual. Y volviendo el tiempo atrás y mirando esta foto de cuando con Nancy empezamos a gestar la idea de involucrarnos en educación en diabetes, y vemos esta otra que es mucho más actual, daría la sensación de que pasó mucho tiempo, pero sin embargo son solo 4 años. Pero en este tiempo mucho es lo que hemos aprendido de nuestros pacientes, de nuestros colegas, del manejo de las redes y de las TICs, y es gracias a todo esto que desarrollando proyectos virtuales como el que tenemos, sentimos que podemos generar nuestro aporte como médicos. Los invitamos a que conozcan el proyecto, que se apropien del aula. Estaremos muy atentos para ayudarlos y para acompañarlos. Finalmente, me gustaría usar una frase que dice que las cosas buenas pasan a los que las esperan, pero las mejores a los que van por ellas. Y con Nancy decidimos ir por ello, mezclando nuestras ganas de aprender, nuestros conocimientos sobre las TICs, y convirtiéndonos en algo así como una especie de emprendedores digitales. Si a todo esto le sumamos pasión, compromiso, trabajo en equipo, entre otras cosas, pero fundamentalmente la suerte de rodearte de gente que nos inspira y nos guía desde algún lugar, gente sumamente generosa que nos enseña, nos apoya y nos ayuda permanentemente, personas que nos aportan ideas y se suman a cada uno de nuestros proyectos, así, realmente así, todo es mucho más fácil. Muchísimas gracias por su tiempo y quedamos a disposición para cualquier consulta. Bueno, hemos escuchado esta charla muy interesante sobre cómo los medios de comunicación influyen y de qué manera podemos llegar a nuestros pacientes. Y cómo la educación es una parte sumamente importante al momento de ofrecerle al paciente esta asistencia para su tratamiento. Lamentablemente, Nancy y Dani